Alumnos, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase teórica del síndrome coronario agudo. Muy bien, disculpen el retraso. He tenido hoy día dos clases prácticas y lamentablemente no he podido transmitirlas desde la Facultad de Medicina porque el señor que está encargado de la aula de simulación, él se retira a las 9 y ya no íbamos a poder terminar la clase. Entonces, tuve que llegar a casa para poder hacer la clase y la vamos a desarrollar ahora. Muy bien, entonces empezaremos. Voy a compartir pantalla, por favor. Dianita Gallegos, ¿me confirmas cuando se vea la pantalla? Uy, creo que estoy con... A ver. ¿Ven la Buenas pantalla noches, doctor. apropiadamente? Sí, se ve. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar la práctica de infarto agudo de miocardio. Muy bien. El infarto agudo de miocardio es una de las patologías relativamente frecuentes en el área, digamos, de medicina crítica. Casi a diario nos vienen pacientes a la sala de emergencia con cuadros de infartos agudos de miocardio, ST elevado o no ST elevado, en líneas generales con síndromes coronarios agudos. Como sabemos, esto es un cuadro que se presenta por la obstrucción de una arteria coronaria. Muy bien. La definición que manejamos actualmente viene de la cuarta definición universal de infarto de miocardio, que se da en unas normas de consenso en el año 2018. Tanto la Sociedad Americana del Corazón, ¿no?, como la Sociedad Europea de Cardiología emiten sus pronunciados respecto a lo que se consideran los diferentes aspectos de infarto de miocardio. Muy bien. ¿Qué nos dice la cuarta definición? Bueno, nos dice de que un paciente puede tener dos cosas que es importante diferenciar: una lesión miocárdica o un infarto agudo de miocardio. Es muy importante poder definirlos porque un infarto agudo de miocardio se debe a una lesión miocárdica con evidencia de isquemia miocárdica aguda, es decir, con la muerte de unas células miocárdicas debido a la obstrucción del flujo, ¿no?, que les llega a ellas y que produce esto una elevación de las enzimas cardíacas, fundamentalmente la troponina, y luego una caída de estos valores, o sea, cambios dinámicos en la concentración de troponina que tenemos en sangre, ¿no es cierto? Que se pueden controlar esto cada 4 horas, cada 6 horas. Muy bien. En cambio, una lesión miocárdica se refiere fundamentalmente a una mera elevación de la troponina cardíaca, al menos un valor por encima del límite superior de referencia percentil 99. ¿Qué significa esto? Que un paciente, por una condición que no es un problema de isquemia miocárdica, puede tener elevada estas enzimas cardíacas llamadas troponinas, ¿no? Y puede este paciente tener la elevación de su concentración sérica por encima del percentil 99, sin embargo, eso no constituye un infarto de miocardio. Entonces es importante mantener la diferencia de estos dos conceptos. O sea, no toda elevación de las troponinas va a significar un infarto agudo de miocardio. Muy bien, entonces, nuevamente, criterio de daño miocárdico es elevación del valor de troponina por encima del percentil 99. Daño miocárdico o injuria miocárdica también se conoce, ¿no? Ese es un daño que dice, se considera que el daño es agudo si hay aumento o reducción de los valores de troponina. En cambio, los criterios clínicos para decir que el paciente tiene infarto de miocardio se basa en la presencia del daño agudo, que no solamente se da por la elevación de estos biomarcadores como la troponina, sino también
sino también se encuentra evidencia de isquemia miocárdica aguda por diferentes estudios, ¿no? Ya sea clínicos, ya sea imagenológicos o de tipo electrocardiográficos, ¿no es cierto? Muy bien. Esto quiero que quede como mensaje, que no toda elevación de las troponinas es sinónimo de infarto agudo de miocardio. Muchas veces es una injuria miocárdica o lo que se llama daño o lesión miocárdica, ¿no? Por ejemplo, cuadros de anemia severa pueden producir una elevación de troponinas, ¿ya? Una taquicardia ventricular, una insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, un episodio de hipotensión o shock, ¿no? O la misma hipoxemia puede producir aumento de troponinas, evidencia de un daño miocárdico, pero eso no significa que el paciente tenga una infarto agudo de miocardio, ¿no? Muy bien, pues eso ya queda claro. Perfecto. Y es importante que ustedes sepan porque cuando ustedes van a trabajar en un área de crítica, ¿no? Cuidados intensivos, la sala de emergencia, muchas veces vamos a encontrar pacientes que tienen las troponinas elevadas y eso no implica necesariamente que el paciente tenga infarto. Por lo tanto, hay las diferentes, mire, condiciones, ¿no? Que se desarrollan, en las cuales se desarrolla se produce una elevación de esta troponina, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Cuando situaciones en que disminuye la perfusión, aumento de la demanda de oxígeno, otras condiciones cardíacas como miocarditis, cardiopatías, ¿no? Etcétera, que si al paciente hizo una taquiarritmia que tuvieron que descargarle con el desfibrilador, ¿no? O condiciones sistémicas como la sepsis, hasta un accidente cerebrovascular, una embolia, etcétera, ¿no? El hecho mismo de un paciente crítico que tiene disfunción de diversos órganos puede darnos unas troponinas elevadas que no debe ser interpretada como un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando nosotros tenemos infarto agudo de miocardio, ¿no? Es decir, elevación de troponinas con un comportamiento dinámico de elevación y descenso a lo largo del monitoreo, a lo largo del tiempo, podemos tener 5 tipos de infartos agudos de miocardio. El infarto que convencionalmente nosotros conocemos es el infarto de tipo isquémico, el fenómeno de placa coronaria, es aquel en que ocurre una ruptura, ulceración o erosión o disección de una placa arteriosclerótica, produciendo una agregación, un trombo intracoronario que llega a obstruir la luz completamente y produce pues un tipo de infarto llamado tipo 1, que es el infarto convencional que conocemos, fundamentalmente un fenómeno de placa. También hay infarto tipo 2, cuando hay un desbalance isquémico por un desequilibrio entre oferta y demanda del oxígeno miocárdico, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una vasoconstricción sostenida y el flujo que llega a esa porción de miocardio no llega a abastecer las necesidades metabólicas de oxígeno y el paciente hace lo que conocemos como un infarto tipo 2. Hay infarto tipo 3, en la cual el paciente tiene una muerte súbita, donde se sospecha que el paciente podría haber tenido una isquemia miocárdica, pero no se llega a esa confirmación. Hay infartos agudos de miocardio tipo 4, que está asociado a procedimientos, ¿no? La 4A estará asociada a procedimientos de intervención coronaria percutánea. La tipo B está asociada a la trombosis, ¿no? U obliteración del stent. O sea, el stent también puede trombosarse, puede taparse nuevamente, ¿no? Y la tipo 5, que está asociada a la cirugía de revascularización miocárdica, es decir, aquella en la cual se ponen puentes miocárdicos o lo que se llama bypass, ¿no? Ortocoronarios, etcétera. La que se asocia a una cirugía de revascularización quirúrgica, no miocárdica. Muy bien. Y hemos visto acá, ¿no? Que el IMA tipo 1 o un infarto, que es el clásico, el que más conocemos, que se debe a un fenómeno de placa, las troponinas se elevan, pero al menos tenemos que tener algún criterio, como por ejemplo síntomas de isquemia miocárdica, ¿no? El paciente tuvo dolor de pecho, presión, sudoración, náuseas, cambios en el electrocardiograma, o que luego de que tuvo el fenómeno de elevación de las troponinas, encontremos unas ondas Q patológicas en el electrocardiograma, ¿no? O se hace una ecocardiografía, ¿no?
y se puede evidenciar alteraciones regionales en la motilidad, ¿no? Hipocinesia, acinesia de un segmento del corazón, ¿no? Secuela de un infarto, o sencillamente que se hace una angiografía o angioplastía, ¿no? Una angiografía y se puede detectar la imagen del trombo coronario, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Es un fenómeno de placa. Y esto tiene manifestaciones clínicas, electrocardiográficas, ¿no? Y el IMA tipo 2, como vemos, hay una elevación de las troponinas con un cambio también de tipo dinámico, ¿no? Se eleva y nuevamente se normaliza con un criterio, ¿no? Por lo menos que haya síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el ECG, aparición de ondas subpatológicas o evidencia imagenológica de pérdida de miocardio visible o alteraciones regionales en la motilidad, ¿no? Pero definitivamente no hay un fenómeno de placa, porque eso no obedece a un fenómeno de placa, o sea, de placa coronaria que produce una obstrucción de una coronaria, ¿no? Como podemos ver acá. Puede hasta haber un desbalance, ¿no? Entonces se estenosa, pero no llega a obstruirse completamente, ¿no? O hay un vasoespasmo, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos visto los diferentes mecanismos por los cuales se puede producir un infarto de tipo 2, ¿no? Muy bien. Entonces, queda claro este concepto, que la injuria miocárdica en el paciente crítico ¿no? Es bastante frecuente, ¿no? La elevación de las troponinas es frecuente en los pacientes ingresados en la UCI y se asocia a un pronóstico adverso independientemente de la enfermedad subyacente. O sea, si bien es cierto que no toda elevación de troponina es infarto, la elevación de esta de por sí nos habla que el paciente tiene un factor de riesgo de un pronóstico más adverso, ¿no? ¿No? Como podemos ver acá, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, paciente, les dice, implicaciones pronósticas de elevación de la troponina en pacientes en el departamento de emergencia que presentaron taquiarritmia, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que los pacientes con taquiarritmia, ¿no? Con diagnóstico primario de taquiarritmia y que tienen altos niveles de troponina tienen un más alta índices de mortalidad a largo plazo de los pacientes que tuvieron bajos niveles de troponina, ¿no? De tal manera que la troponina así se constituye un biomarcador con capacidad predictiva para mayor mortalidad, ¿no? En el seguimiento, ¿no? Confiriéndonos una utilidad en la estratificación de riesgo en esta población, ¿no es cierto? O sea, tampoco se puede ignorar el hecho de que el paciente tenga un infarto, tenga una elevación de troponina sin ser infarto, eso significa que tiene un mayor mal pronóstico, ¿no es cierto? O un pronóstico más adverso. Muy bien, acá es otro estudio, ¿no? Dice, troponina elevada en pacientes sin síndrome coronario agudo. ¿En qué concluye este estudio? Por ejemplo, dice, ¿no? La troponina elevada es importante predictor de mortalidad, independientemente del diagnóstico definitivo del paciente, ¿no? Muy bien, ya esto lo hemos definido, ¿no? Perfecto, ahora vamos a hablar sobre síndrome coronario agudo, que es un tema un poco más amplio porque tiene un mayor espectro de presentaciones, tanto clínicas, electrocardiográficas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el síndrome coronario agudo. Empezaremos con un mini caso, ¿no? A ver, todos atentos. Hasta el momento, ¿tienen dificultades para poder visualizar o escuchar la clase, alumnos? No, doctor, sí se No, ve. doctor. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos al señor Fernández, que es un varón de 63 años, ejecutivo de ventas, diabético, hipertenso, era fumador hasta hace algunos años, pero fumó por largo de casi 30 años. Viene por un dolor torácico opresivo de 8/10 de intensidad, ¿no? Luego de que subió las escaleras, presentó náuseas, sudoración, se sentó, pero no cede el dolor con el reposo. Entonces llega a la sala de emergencia, rápidamente le hacen el triaje, y el triaje tienen ya definido de que todo paciente mayor de 60 años, 50 años que viene con dolor torácico opresivo y algunos signos como sudoración o náuseas, le hacen un electrocardiograma, sin necesidad de indicación médica, ¿no? Le hacen el electrocardiograma, ¿no? Entonces, esta es una norma, digamos, general a nivel mundial, ¿no? Que en el triaje en un paciente con dolor torácico agudo, el electrocardiograma debe estar no solamente tomado, sino
por lo menos interpretado antes de los 10 minutos, que cumple los 10 minutos de la llegada del paciente a la sala de emergencia. Muy bien, le toman este electro, entonces llaman al residente de primer año, a ver el electro, parece medio raro ese electro, no, ni hablar, no parece, vamos a pedirle sus troponinas, ¿no? Sus enzimas cardíacas. Le pide sus enzimas cardíacas y eso le dice que va a demorar como 1 hora y media en estar. Bueno, pues entonces el señor ya que espere, el señor tiene que esperar, puede ser un infarto, ya, perfecto. El señor Fernández espera sentadito, ¿no es cierto? Está esperando como a la media hora, como sigue con el dolor, súbitamente el paciente colapsa, ¿no? Colapsa, el médico lo va a ver, el paciente está pues hipotenso, le encuentran que tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, con dolor de pecho, y acá está, recién lo ponen a un monitor, ¿no? Que es lo que deberían haber hecho desde un principio, y el paciente está con esta taquiarritmia, o está con dolor de pecho, y esta taquiarritmia de complejos anchos, que es una taquicardia ventricular, ¿no? Asociado a este dolor torácico, que sugiere la posibilidad de un infarto de miocardio. Cuando ocurre esta situación, el paciente, bueno, es sometido rápidamente a un procedimiento que es una cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces le hacen una cardioversión eléctrica y rápidamente cede, se controla la taquiarritmia, le vuelven a tomar un electro, después de toda cardioversión, siempre tiene que hacerse un electrocardiograma. Y obviamente el médico asistencial, emergenciólogo que hizo el procedimiento, pues mira el electrocardiograma y se da cuenta rápidamente que tiene supraesniveles en D1, ABL, que es la cara lateral alta, tienen B2, B3, B4, B5, B6, o sea, tiene un infarto anterolateral extenso, ¿no? Este paciente tiene un infarto anterolateral extenso, luego de hacer la cardiografía. Muy bien, rápidamente el paciente es llevado, se activa la sala de cateterismo cardíaco, es llevado a la sala de cateterismo, ¿no? Entonces le hacen una angioplastía, como ven acá, ¿no? Un cateterismo, una angiografía, y descubren que tenía un 90% de la arteria descendente anterior, que como sabemos es la principal arteria que irriga buena parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Tenía el 90% bloqueada, ¿no? O sea, obstruida. Obviamente hacen el cateterismo, la angioplastía, colocan los stents, ¿no? Colocan el stents y el paciente, pues, se recupera de esta condición, ¿no es cierto? Casi muere por una arritmia de tipo ventricular, pero fue intervenido rápidamente. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase de síndrome coronario agudo? Vamos a definir qué es el síndrome coronario agudo, la clasificación, hablar un poco de la fisiopatología brevemente, el cuadro clínico, el diagnóstico y, por último, el tratamiento. Muy bien, entonces, podemos definir como un síndrome coronario agudo, es un conjunto de entidades clínicas, ¿no? Secundarias a una obstrucción que puede ser total o parcial del flujo coronario, debido a un trombo intracoronario, ¿no? Provocado ya sea por la ruptura o erosión de una placa ateromatosa de una arteria coronaria, ¿no? Entonces, es importante que veamos, es importante lo que ocurre dentro de la coronaria, pero es importante que sepamos interpretar los síntomas clínicos donde el síntoma principal va a ser dolor torácico con unas características peculiares cuando es disquemia y un electrocardiograma, o sea que estemos en capacidad de poder interpretar un electrocardiograma. Por ejemplo, el electrocardiograma tiene supradesniveles en 2, D2, D3, ABF, ¿no es cierto? Y tiene un infradesnivel en B2. Probablemente este es un infarto inferior con extensión a la cara posterior. Muy bien, ¿no? O dorsal, muy bien. Recordar esto, ¿no? Las placas, ¿no? Las placas ateromatosas, ¿no? Esta placa, por ejemplo, que tiene una luz grande, sin embargo, las paredes, ¿no? Las paredes, la cubierta fibrosa es muy delgada, se puede fracturar rápidamente y se agrega ahí el coágulo y se tapa. Esta acá, sin embargo, es una placa más estable, ¿no? Tiene una cubierta fibrosa más estable, menos probable que se fisure, ¿no? Y dé lugar a una agregación plaquetaria que tape su luz.
Por lo tanto, esta es una placa más estable y esta es una placa más vulnerable. Muy bien. Más o menos haciendo una breve, una súper resumida y resumida reseña fisiopatológica, recordar que para la formación de la placa teromatosa puede ocurrir una alteración endotelial, ¿no? Una crisis hipertensiva, pero que esta placa teromatosa es producto de factores de riesgo coronario, ¿no? O sea, una persona usualmente que tiene una formación de una placa teromatosa vulnerable tiene factores de riesgo coronario, los cuales son, uno, la hipertensión, la dislipidemia, o sea, el colesterol o triglicéridos altos, el ser tabaquista, ¿no? O sea, fumador pesado, el tener diabetes mellitus, ¿no? El padecer de obesidad, la edad, y así varios condicionantes que nos llevan, los factor genético, ¿no? O sea, que tenga que el tener un hermano que antes de los 50 o un padre que antes de los 50 puede haber fallecido por un infarto de miocardio, o que haya tenido infarto de miocardio antes de los 50, ¿no? En cambio, cuando tienen pues un infarto a los 70, 80 años, no tiene mayor significancia, digamos, de genética, pero sin embargo, bastante joven, sí la tiene, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones condicionan una formación de la placa teromatosa. Esa placa teromatosa en algún momento se puede romper. Y al romperse va a producir fenómenos de vasoconstricción, que es una respuesta, digamos, de la hemostasia primaria, ¿no? Igual que la activación de plaquetas, que se agregan las plaquetas y luego se forma el fenómeno del trombo, ¿no es cierto? Toda esta situación dentro de la luz reduce bruscamente el flujo sanguíneo a través de la coronaria y por ende el aporte de oxígeno a determinada área del tejido miocárdico, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, visto desde un punto de vista electrocardiográfico, ¿no? Podemos dividir al electrocardiograma en dos, lo que actualmente se divide, ¿no? De dos formas, ¿no? Tenemos un electrocardiograma donde hay elevaciones del ST, ¿no? O donde no tiene elevación del segmento ST. Cuando tiene elevación del segmento ST, se llama y que describe un área específica del corazón, ¿no es cierto? O sea, las derivadas del electrocardiograma describen determinada área del corazón, la pared inferior, la pared anterior, la pared posterior, el ventrículo derecho, etcétera, la cara lateral alta o baja, ¿no? Entonces estamos hablando, y sobre esto está con troponinas, digamos, positivas. Bueno, si un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, un ST elevado. Sin embargo, no todos los infartos agudos de miocardio van a producir elevación del ST. Podemos estar frente a un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que efectivamente, ¿no?, hace toda la clínica, hace cambios electrocardiográficos, pero no elevación del ST. Y podemos encontrar que libera troponinas a la sangre, ¿no es cierto? O sea, con troponinas positivas. Esto se llama un síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Pero también podemos tener pacientes que tienen un cuadro coronario igualito, dolor de pecho, opresivo, sudoración, náuseas, se van los brazos, etcétera, donde no hay elevación de ST y tampoco moviliza enzimas cardíacas, ¿no? O sea, no hay elevación de troponinas. Eso se conoce como angina inestable, ¿ya? O sea, en otras palabras, un cuadro coronario agudo que me produce cambios electrocardiográficos, pero no me produce elevación del ST que describa un área determinada del corazón, ¿no? Una cara determinada del corazón, una región determinada. Si es que eleva troponinas, es un infarto sin elevación del ST. Pero si no eleva troponinas, solamente se conoce como una angina de tipo inestable, porque hace cambios electrocardiográficos y hace clínica sugestiva de un infarto, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el segmento ST, ¿no? Es la onda P, QRS, T, ¿no es cierto? O sea, hay una alteración en la repolarización del ventrículo. Entonces, cuando hay depresión del ST, se llama depresión, no hay elevación del ST, y esto es lo que conocemos como una elevación del ST. Perfecto, ¿no? Tenemos acá, cuando hay un cuadro que se
donde no hay elevación del ST. Hay otros cambios electrocardiográficos, ¿no? Como va, por ejemplo, hay una depresión del segmento ST, o hay una inversión de la onda T. Estos son cambios isquémicos, pero no son elevación del ST, al contrario, depresión del ST, inversión de la onda T. Usualmente se debe a que hay una obstrucción incompleta, ¿no? O sea, el trombo ocluye parcialmente a la arteria coronaria, ¿ya? Cuando hay una obstrucción completa de la arteria coronaria, ¿no? Por la formación de un trombo, ¿no? Se produce esta elevación del segmento ST, SICA con ST elevado. Muy bien, o sea, síndrome coronario agudo. Como vemos acá nuevamente, ¿no? Para que se quede grabadito acá, se cierra completamente, no pasa nada, y esto se manifiesta como una elevación del ST. Acá, ¿no? No se logra a ocluir completamente, disminuye el flujo, pero igual pasa. Entonces acá no hay una elevación del ST, sino una depresión del ST o inversión de la onda T. Entonces lo conocemos como un IMA ST no elevado, ¿no es cierto? Muy bien. De tal manera que es importante, ¿no? Que pacientes que tienen dolor torácico agudo, ¿no? Hay los pacientes que se llaman un SICA sin elevación de ST, tienen dolor torácico similar al que tiene un infarto de ST elevado, pero no hay elevación persistente del segmento ST, ¿no? Entonces, los cambios que pueden incluir una elevación transitoria del ST, depresión persistente o transitoria del segmento ST, inversión de la onda T, las ondas T planas, etcétera, ¿no? O muchas veces el electrocardiograma puede ser normal también, y sin embargo tener el dolor de pecho electronormal y liberar enzimas cardíacas, o sea, los dosajes de troponina salir positivos. Muy bien. Entonces, el diagnóstico, ¿en qué está basado? Está basado en tres cosas, ¿no? En la historia clínica, es decir, las características clínicas del cuadro de infarto agudo de miocardio, donde el síntoma principal y fundamental es reconocer las características de un dolor torácico, que es de tipo opresivo, que es un dolor tipo pesadez, ¿no? De una intensidad variable, pero puede ser muy, muy, muy fuerte, que puede producir náuseas, puede producir sudoración, reacciones de tipo adrenérgica, ¿no? Como sudoración fría, ¿no? Lo que llaman criodiaforesis, ¿no? El electrocardiograma, saber interpretar los supraesniveles o signos de infarto en el electrocardiograma, y la liberación de estas, la positivización de estas enzimas cardíacas, fundamentalmente las troponinas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el cuadro clínico, el dolor torácico, es un dolor de tipo retroesternal, ¿no? Opresivo, de intensidad variable, pues es una cosa, usualmente es intenso, no fuerte, ¿no? Se puede irradiar o no, puede irradiarse a los brazos, ya sea derecho o izquierdo, y es un dolor persistente, no es algo que dura un segundo, como una hincada y se va, no, no, está ahí el persistente, el dolor está persistente, y se puede o no asociar a síntomas vegetativos. Cuando se asocia a síntomas vegetativos, da más, digamos, señales de que es un dolor realmente fuerte, ¿no? Pues el paciente puede padecer diaforesis, disnea, ¿no? Un dolor de pecho. Pero también hay grupos, digamos, poblacionales de pacientes que no hacen los cuadros típicos, y eso nos ha ocurrido sobre todo en la sala de emergencia, ¿no? Pacientes que solamente no vienen por dolor, sino disnea o fatiga, sin mayor explicación, sobre todo en ancianos. O solo diaforesis, ¿no? O sea, está sudando, no sé por qué sudo, dice, no se sienten con sudoración, o tienen náuseas o vómitos, o se sincoparon, ¿no? Y después despertaron, y no, su preocupación es que se desmayaron, y no es una preocupación de que tienen un dolor de pecho, ¿no? O una dorsalgia alta, ¿no? Un dolor de espalda en la parte alta, casi por debajo del cuello, o de la nuca un poco, ¿no? Entonces, o un dolor mandibular. Hemos tenido en 2 ocasiones pacientes que han ido a hacer su consulta a dermatología, al odontología, y de odontología lo han enviado a la sala de emergencia porque tenía pues un problema diferente a un problema miocárdico, ¿no? Entonces, dolor mandibular, dolor en el cuello, ¿no? Muy bien. Factores de riesgo coronario, ¿por qué lo menciono acá? Porque siempre debemos de preguntar
esto a los pacientes con dolor de pecho para poder estratificar la posibilidad, ¿no? No es lo mismo un paciente de 50 años que viene con dolor de pecho y no es ni diabético, ni hipertenso, ni fuma, ni está, y está súper, o tiene 40 y tantos años, ¿no? A un paciente que es diabético, tiene sobrepeso, fuma, colesterol alto, es hipertenso, que no se cuida, mayor de 50 años y dice que su papá murió de infarto o el primo muerto o el hermano también tuvo un infarto antes de los 50. Pues eso es importante valorar. Eso le da mayor probabilidad o disminuye la probabilidad de que tu problema del dolor de pecho al cual tú estás evaluando sea o no un problema de tipo coronario, ¿no? Entonces, recordar, el electrocardiograma tiene que ser tomado inmediatamente. El estándar, ¿no? El gol estándar es de que un paciente que viene con dolor de pecho de tipo opresivo, sugestivo de un problema isquémico, tiene que tomarse un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos y ser leído por un médico, ¿no? Entonces, recordar las derivadas precordiales, ¿no? Tenemos las derivadas acá de extremidades, ¿no? Lo que es acá en los brazos, en las piernas, y las derivadas precordiales que están en el pecho, ¿no? De B1, B2, B3, B4 hasta B6, ¿no? Las derivadas precordiales que están en el plano horizontal, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma típico, ¿no? Digamos que dentro de lo normal, ¿no? Vemos acá en dos, ¿no? La onda P, el QRS, despolarización auricular, ventricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular, y nuevamente se repite, así se repite, ¿no? El ciclo cardíaco. Entonces tenemos que cada una de estas derivadas describen un área del corazón, o sea, o el conjunto de la conjunción de derivadas describe un área del corazón. Por ejemplo, el septum del corazón, el B1 y B2, nos dicen cómo está el septum, ¿no? B3 y B4, la cara anterior, B5, B6, la parte lateral baja del corazón, 1 y ABL, la parte lateral alta, 2, 3 y ABF, la cara diafragmática del corazón, ¿no es cierto? O sea, y hay conjunción inclusive de todas estas, por ejemplo, yo puedo tener un infarto inferolateral, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tienen B1, 2, 3 ABF inferior y B5 y B6 lateral, o, ¿no? Un inferolateral, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero que vean esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá el septum, ¿no? Acá es el septum, B1, B2, la cara anterior, B3, B4, B5, B6, la cara lateral baja, 1 y ABL, la cara lateral alta, y seguimos por acá, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces acá tienen B5, B6, la cara lateral baja. Y acá lo tenemos de esta forma, ¿no? Más didácticamente para poder explicarlo mejor, ¿no? La cara inferior, 2, 3 ABF, lateral alta, 1 y ABL, B1 y B2, la cara septal, B3 y B4, cara anterior, y cara lateral baja es la B5 y B6, ¿no? Estas precordiales. Muy bien. Y todo eso, acá tenemos la circulación coronaria, ¿no? Como habíamos visto, una de las principales arterias es, acá este es el tronco de la arteria coronaria izquierda, y tenemos acá esta importantísima arteria que es la arteria descendente anterior izquierda, ¿no? También tenemos la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior, la arteria coronaria derecha, ¿no? Todos nacen de acá de la aorta, ¿no? Entonces, de tal modo de que cuando nosotros, ¿y para qué nos sirve esto? Para nosotros poder correlacionar el área de infarto y tener una idea de qué arteria podría estar afectada, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo tengo la cara inferior 2, 3 ABF, probablemente esté afectada la right coronary artery, ¿no? O sea, la arteria coronaria derecha o la arteria circunfleja. Si tengo las caras, derivadas laterales, como 1 y ABL, B5, B6, ¿no? Lateral alta, lateral baja, B5, B6. Podría estar la circunfleja o la arteria diagonal, que es una rama de la left anterior descending, o sea, la descendente anterior izquierda, ¿no? Si tengo, cuando son de B1 a B4, o sea, B1, B2 septal o B3, B4 anterior o anteroseptal,
definitivamente es una rama de la arteria descendente anterior, ¿no? Izquierda, ¿no? Left anterior descending, ¿no? La arteria descendente anterior izquierda, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, tenemos B2, B3 y ABF, infarto inferior, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, por ejemplo, un infarto anteroseptal, ¿no? O sea, la septal está elevado acá, miren, el ST está elevado en B1 y B2, B3 y B4. Entonces, anteroseptal. ¿Ya? B3, B4 anterior y septal, o sea, el septum, B1 y B2. Entonces, la combinación es un infarto anteroseptal. Acá tenemos un anterolateral, o sea, la cara anterior, B3, perdón, B3, B4, pero B5 y B6 también, ¿no? Y 1 y ABL, o sea, la cara lateral completa, lateral alta, lateral baja y la cara anterior, o sea, un anterolateral, ¿no es cierto? Y así, entonces, también reconocer que las derivadas miran muy bien en todo lo que es el ventrículo izquierdo. O sea, prácticamente están dirigidas a mirar diferentes áreas del ventrículo izquierdo y eso es lo que llamamos el ECG blind spot, o sea, las áreas oscuras, ¿no? Los puntos ciegos, por decir así, del electrocardiograma, son el ventrículo derecho y la parte, digamos, posterior, ¿no? La parte dorsal del corazón, no lo describen directamente el electrocardiograma convencional, pero si hacemos unas extensiones al electrocardiograma convencional, sí podemos ver estas, ¿no? A través, por ejemplo, el ventrículo derecho, a través de lo que se llaman las derivadas derechas, que son, por ejemplo, ustedes ven acá, este está en el lado derecho del B3, B3R, B4R, B5R, B6R. O sea, ponemos acá las derivadas, estas son las derivadas precordiales, pero en el lado derecho. 1 y 2 es igualito, ¿no? 1 y 2 es igualito, queda ahí. Entonces, 3, 4, 5 y 6 se pone pero en el lado derecho. Son las derivadas derechas. Y esto nos va a permitir ver, por ejemplo, si hay una elevación del ST, y son muy sensibles, una elevación del ST de 1 milímetro, eso nos habla que el paciente tiene una extensión al ventrículo derecho, o sea, el ventrículo derecho también se está infartando. Y lo que se llama la extensión de las derivadas posteriores, es decir, que yo voy a colocar mis electrodos en la región posterior, mientras que acá está B6 que está en el pliegue axilar, no en el pliegue axilar posterior, tenemos acá, por ejemplo, acá está en el pliegue, en la región vertebral, el quinto espacio intercostal, acá está en la punta de la escápula y acá está en la región posterior, ¿no? El pliegue posterior, B7, B8, B9, estas son las derivadas posteriores. Y cuando hay una elevación en estas derivadas posteriores, eso significa que la parte, digamos, dorsal, o también conocida como ínfero-basal, del corazón, la parte posterior, ¿no? Antes lo llamamos la cara posterior, también hay un infarto en esa área, ¿no? Es un infarto posterior, ¿no? Entonces, de tal modo de que al electrocardiograma de 12 derivadas se les puede agregar, acá no necesariamente todas, con que se haga B3 y B4 es suficiente, y acá con que se haga B7 y B8 es suficiente. Se les puede agregar estas derivadas adicionales, ¿no? De tal modo de que podemos complementar la visión de esas blind spots o puntos ciegos que tiene el electrocardiograma convencional de 12 derivadas. ¿No? Entonces acá, como ven, las derivadas derechas, ¿no? Entonces, normalmente son acá, en la región anterior, pero izquierda, igualito, pero en el lado derecho. Entonces tienen acá, por ejemplo, que acá hay un infarto, ¿no? Está ahí una elevación del ST en B4R. Entonces es un infarto de ventrículo derecho. Las derivadas posteriores, ¿no? Podemos acá, en el pliegue axilar posterior, en la punta de la escápula, en el borde paravertebral, ¿no? Todo está a nivel del quinto espacio intercostal, al mismo nivel que están las otras, igualito al mismo nivel. Entonces tenemos acá, típicamente cuando hay una depresión del ST en B2 y B3, es sugestivo de que hay un infarto posterior. Usualmente encontrar un infarto posterior de forma aislada no es muy frecuente. Usualmente
90% de veces está asociada a un supradesnivel en 2,3 de ABF, lo que constituye un infarto inferior, de tal manera que es más frecuente encontrar un ínfero posterior que un posterior aislado, ¿no? Entonces ven acá, B7 está elevado, un supra acá también tiene supra y acá también tiene supra, ¿no? O sea, las derivadas posteriores están con supra ese nivel del ST, lo que nos dicen que es un infarto. Hay una extensión en la cara posterior o dorsal del corazón, ¿no? Muy bien. Entonces, a través de definir dónde se encuentran localizadas las supradesniveles del ST, puedo más o menos tener una idea de cuál es la zona del infarto, ¿no? ¿No? Si es B1, B2 será septal, B3, B4 anterior, lateral bajo ya lo habíamos dicho, ¿no? B5, B6 de las derivadas precordiales, lateral alto 1 y ABL, anteroseptal B1, B4, anterolateral de B3, B4, B5, B6, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? El típico infarto diafragmático o de cara inferior del corazón, veremos las elevaciones en 2, 3 y ABF. Muy bien. Perfecto. Entonces, recordar nuevamente que la troponina es parte parte digamos, de la proteína contráctil que tienen las fibrillas miocárdicas, ¿no? Entonces, el hecho de que encontremos troponina no significa necesariamente infarto, eso indica que hay un daño miocárdico, se han muerto algunas células miocárdicas, no indica su mecanismo de protección, de producción, o sea, no indican que haya sido necesariamente porque se ha obstruido una coronaria, ¿no? Entonces, las troponinas se tienen que valorar en el contexto clínico y electrocardiográfico, y tiene bastante peso cuando hay un comportamiento dinámico, es decir, si la troponina, el paciente llegó con 2 horas, 3 horas de dolor, sale positiva, por decir 0.020, a las siguientes 4 horas sale 0.80, o se eleva 4 o 5 veces el valor normal, si se multiplica, así se elevan bastante. Entonces, y sigo dosando, se eleva nuevamente, y así se eleva hasta que llega un punto en el cual se estanca, no sube más y comienza a descender. Eso es un comportamiento dinámico, ¿no? Pero si un paciente, por ejemplo, un paciente renal, que se dializa, ¿no? Tiene la troponina discretamente elevada, un poquito. Usted le toma la siguiente, igualito sale. También elevadito un poquito, y así sale igualito. De tal manera que no hay una curva, o sea, tiene troponina positiva y alta, pero no hay un comportamiento dinámico de los niveles séricos de la troponina en los controles seriados que se hacen, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un SIC-ST no elevado y tengo troponina negativa, diré que es una angina estable. Si es que tengo un síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no? No requiero esperar la confirmación de las troponinas, porque las troponinas se elevan a lo largo del tiempo, o sea, usualmente a partir de las 2 o 3 horas, se elevan a partir de la tercera, cuarta hora. Entonces, si un paciente viene con una evolución de 1 hora, va a ser troponina negativa. Sin embargo, yo voy a ver los signos de injuria o lesión miocárdica en el electrocardiograma, ¿no es cierto? De tal manera que si yo necesito un paciente que lo tenga en observación, pienso de que tiene un infarto, como se levanta todavía a las 3 o 4 horas y el paciente llegó a la hora, no es suficiente tener un solo control de enzimas cardíacas. En cambio, si yo le tomo, llegó a las 2 horas y le tomo la troponina, y le repito a las 4 o 6 horas y sale negativo, ahí puedo ya excluyo la necrosis miocárdica, el infarto de miocardio, ese ST no elevado, ¿no? Porque no ha movilizado enzimas cardíacas. Porque es importante que yo tome un electrocardiograma. El electrocardiograma no es otra cosa, es como una foto, ¿no? Digamos, de lo que está sucediendo eléctricamente en el corazón en ese momento. Es decir, que un electrocardiograma es inmediata la expresión del electrocardiograma. Entonces, me reduce el tiempo para yo precisar el diagnóstico, ¿no? Un dolor de pecho y veo el electro, ahí es un infarto, perfecto, tengo que referirlo al hospital, hay que coordinar, hay que hacer el cateterismo, ¿no? Me permite hacer unas intervenciones terapéuticas, le puedo dar yo en el prehospitalario su aspirina, ¿no? Calmar el dolor, qué sé yo, ¿no? Me permite activar la sala de hemodinamia. Para empezar, una terapia de reperfusión también rápida,
temprana, ¿no es cierto? Ya sea una terapia de reperfusión de tipo farmacológica con fármacos trombolíticos o una terapia de reperfusión coronaria con angioplastía, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante tomarlo precozmente? Porque el tiempo es músculo y cada minuto cuenta. Mientras más me retraso en reperfundir esa área de miocardio que no está siendo irrigada porque está obstruida, porque la coronaria que lo irriga está obstruida, se están muriendo cada vez más células, ¿no es cierto? Tiempo es corazón, ¿no? Cada minuto cuenta, hasta que yo lo pueda reperfundir. Esta es una del 2017, una guía de síndrome coronario agudo ST elevado, donde más o menos nos da algunas pautas de cómo debemos de actuar, ¿no es cierto? Tengo el paciente que tiene el dolor de pecho, llama, viene la ambulancia, tiene el primer contacto médico, ¿no? Con el sistema de emergencias médicas, y antes de los 10 minutos haberle tomado su electro, lo puede tomar en su casa, ¿no? Y si detecta que tiene un ST elevado, entonces detecta que hay un infarto ST elevado, entonces este paciente se pregunta lo siguiente, bueno, ¿y qué pasa? Yo, si es que hasta donde yo voy a llegar es menos de 120 minutos y le pueden hacer la angioplastía, pues enhorabuena, ¿no? Mejor si idealmente si es antes, menos de los 90 minutos. Pero si yo veo que hasta donde yo voy a llegar no es más de 2 horas, entonces puedo decidir hacerle el tratamiento fibrinolítico, ¿no? O pasar el trombolítico, ¿ya? Entonces, es importante esto, ¿no es cierto? Es importante que ustedes sepan esto. Por ejemplo, yo lo llevo a un centro que tiene el cateterismo, ¿no? ¿No es cierto? Yo lo llevo al centro que tiene cateterismo, y el paciente va, perdón, a un centro que tiene cateterismo cardíaco, está el equipo de hemodinamistas, los técnicos de hemodinamia. Entonces, al toque igual, el tiempo es lo mismo, 10 minutos, es el estándar en cualquier lugar, el electro y leído, IMST elevado, 2, 3 ABF, un infarto inferior, perfecto, va a angioplastía primaria, pero la idea es que sea antes de los 60 minutos. Antes de los 60 minutos. ¿Por qué? Porque se tiene ¿no? Entonces, ya debe estarse pasando la guía ya y comenzando para poder aperturar la placa que está trombosada, ¿no es cierto? Y que está obstruyendo la coronaria. De tal manera que dice, tiempo es músculo, ¿no es cierto? Por lo que hemos explicado. Se recomienda obtener un electrocardiograma de superficie en menos de 10 minutos, tras el primer contacto médico, y se establece el momento de diagnóstico del infarto agudo de miocardio con ST elevado, que es esencial para decir la estrategia de reperfusión. Si tengo ST elevado, necesito hacerle un cateterismo de angioplastía de urgencia. Dice, si el intervencionismo coronario primario percutáneo, si se prevé una reperfusión, o sea, que esté pasando ya la guía, antes de los 120 minutos, ¿no? Colosal. O una trombolisis inmediata en menos de 10 minutos, ¿no? Dice, y transporte inmediato a un centro con capacidad de angioplastía coronaria. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un lugar y de aquí voy a llevarlo a un lugar donde hay angioplastía, se demora 3 horas, tengo que primero hacerle una reperfusión farmacológica, o sea, trombolisis o fibrinolisis, ¿no? Pero si yo puedo llegar antes de las 2 horas, pero ya me están esperando porque tan pronto llego y de frente paso a la sala de hemodinamia, ahí entonces puedo yo inhibirme de hacerle la trombolisis o fibrinolisis y pasarlo de frente para la sala de cateterismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, brevemente resumiendo el tratamiento del síndrome coronario agudo, si es con elevación del ST, obviamente un SIC ST elevado, se da manejo médico más reperfusión miocárdica, ya sea estrategia farmacológica con trombolíticos o estrategia mecánica con angioplastía y colocación de stent. Si es un síndrome coronario agudo donde no hay elevación del ST, puede haber onda T, al contrario, infradesnivelada, ¿no? O depresión del ST, puede haber la onda T aplanada o inversión de la onda T, ya sea simétrica o simétrica, o sea, otros cambios que nos hablan de isquemia, pero no elevación del ST,
podemos concluir que es un psique ceteno elevado, si es que las enzimas cardíacas salen positivas, o una angina inestable si es que no ha habido liberación de enzimas cardíacas. Y básicamente lo que damos es un manejo médico, ¿no? Que vamos a ya sea ese elevado, ¿no? Tiene que estar en un monitoreo cardíaco continuo, porque el paciente podría desarrollar súbitamente una arritmia cardíaca maligna, ¿no? Una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. En líneas generales, una persona que está despierta y que súbitamente colapsa, un adulto de mediana edad, que súbita, 90% de la posibilidad que haya hecho una fibrilación ventricular secundaria a un problema de isquemia miocárdica o infarto, ¿no? Hay que dar oxigenoterapia. Si la saturación es menor, unos hablan de 90, otros de 92, pero solamente si el paciente lo necesita. El oxígeno es un medicamento, no es un elemento de confortabilidad o de apariencia, ¿no? ¿No? Si necesita, si satura más de 92, 93, y darle, ¿no? Al contrario, se ha visto que los pacientes que no necesitan oxígeno les ponen oxígeno, aparentemente se extiende un poco más el infarto, ¿no? Analgesia importante, ¿no? Con opioides, puede darse morfina, fentanilo, como para manejar el dolor, ¿no? Y también los nitratados, ya sea sublingual endovenoso, si su hemodinamia la permite, o cuando, por ejemplo, está asociado a una crisis hipertensiva, ¿no? Como hemos revisado en las crisis hipertensivas, los nitratados, como por ejemplo la nitroglicerina endovenosa, o también hay nitroglicerina en spray, hay tabletitas sublinguales que se puede colocar, ¿no? La antiagregación plaquetaria dual. Recuerden que al fisurarse la placa se expone el endotelio y se produce el fenómeno de vasoconstricción, agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, para evitar esa agregación y disminuir esa posibilidad de formarse trombos, se les da pues al paciente ácido acetilsalicílico más clopidogrel o ácido acetilsalicílico más ticagrelor, ¿no? Que es ideal cuando el paciente va a ir a angioplastía. Y si es que va a ir a trombolisis, lo ideal es darle clopidogrel. Pero si no tienes ticagrelor, puedes darle ácido acetilsalicílico con clopidogrel. Una terapia anticoagulante, ¿no? Idealmente con heparinas de bajo peso molecular, como enoxaparina, deltaparina. O, si es que hay criterios, pueden usarse heparinas no fraccionadas, ¿no? Recordar, la oxigenoterapia no es para todos, solo si la saturación es menor de entre 90 o 92, ¿no es cierto? Muy bien. La terapia antianginosa, pueden ustedes utilizar nitroglicerina en tabletas sublinguales o en infusión continua, ¿no? Con nitroglicerina endovenosa. Importante, el paciente no tiene que estar chocado, porque como es un hipotensor también, ¿no es cierto? Entonces hay que verificar la estabilidad hemodinámica. Es ideal en el contexto de una crisis hipertensiva o cuando está asociado a lo que es edema agudo de pulmón. Evitar evitar su uso en caso de uso de inhibidores de las 5-fosfodiesterasa. Es decir, aquellos medicamentos que se suelen usar para lo que es la disfunción eréctil, ¿no? ¿Cuáles son esos? Cuando usa los medicamentos, por ejemplo, el sildenafilo, vardenafilo, taldalafilo, estos medicamentos que se usan para disfunción eréctil, ¿no? También utilizan inhibidores como sildenafilo para hipertensión pulmonar, pero el grueso de gente que lo usan, ¿no? Es para como un agente terapéutico en disfunción eréctil, ¿no? Manejo el dolor severo, bueno, podemos usar morfina, ¿no? Obviamente el paciente tiene inestabilidad hemodinámica también porque puede inducir hipotensión. Actualmente están usando algunos estudios que usan también hasta fentanilo, ¿no? Pero lo que no se tiene que usar es antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? En un infarto no se usa ketoprofeno, diclofenaco endovenoso, ketoprofeno, ketorolaco, no es recomendable. Antiagregación plaquetaria. Recuerden que el trombo se forma por la agregación de plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, tratar de evitar la agregación plaquetaria a través del uso de aspirina. Una dosis de carga de 300 miligramos, ¿no? Y hay de mantenimiento de 100 al día.
otro antiagregante que tiene otro mecanismo de acción diferente. Este inhibe la ciclooxigenasa, acá inhibe el ADP plaquetario, ¿no? Entonces, la antiagregación plaquetaria a través de este medicamento que se llama clopidogrel. Entonces, son dos antiagregantes plaquetarios con mecanismos de acción diferentes, ¿no? Que se complementan entre ellos, ¿no? Entonces, damos de carga usualmente 300 miligramos. A veces cuando es cateterismo dicen que hay que darle un poco más, ¿no? Muy bien, si son personas mayores de 75 años, la dosis de carga ya no se da solamente 75 por el riesgo de sangrado, ¿no? Muy bien. Otros antiagregantes, por ejemplo, que puede ser ideal si el paciente le va a ir a cateterismo, el famoso ticagrelor, ¿no es cierto? Y después se da 180, o sea, 2 tabletas de arranque y luego 90 cada 12 horas, ¿no? Entonces tienen diferentes, digamos, características farmacológicas, ¿no? Tanto este antiagregante como el clopidogrel, el pasugel o el ticagrelor. También se tiene que dar anticoagulación, idealmente a través de las heparinas de bajo peso molecular, como son la enoxaparina, ¿no? O también podría darse, si no hay, en su contrario, heparinas, heparina no fraccionada, heparina sódica no fraccionada, ¿no? Como vemos acá. Muy bien. Otra cosa importante que se ha visto también es que las estatinas, en este caso la atorvastatina, ¿no? En una dosis solamente de 80 miligramos, tiene propiedades, digamos, antiagregantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, ¿no? Entonces, de tal modo de que se ha visto que producen una estabilización de la placa teromatosa, ¿no? Y esto se da a los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, ¿no? 80 miligramos de atorvastatina. Y luego viene ya lo más importante, ¿no? Como habíamos dicho, si el corazón se obstruyó la arteria coronaria, pues hay que desobstruirla, ¿no es cierto? Y hay dos estrategias, ¿no? La estrategia de reperfusión miocárdica puede ser la farmacológica a través de la fibrinolisis o trombolisis. Pues en general es una fibrinolisis, ¿no? Porque uno, a través de medicamentos como el metalice, ¿no? Que es el tenecteplase, o el actilice, ¿no? Que es el alteplase. O que se dan de forma endovenosa, ¿no? O la colocación, o la realización de un procedimiento que se llama angioplastía con colocación de stent, ¿no? Con unos catéteres metálicos, llegan hasta las arterias coronarias, ya se ingresan por la arteria radial o por la arteria inguinal, ¿no? Entonces, por la femoral o la radial entran, llegan con el balón colapsado, lo abren, aperturan y dejan, para que no se vuelva a cerrar, dejan esta malla circular, ¿no? Endovascular, esta malla metálica, llamada stent, ¿no es cierto? Inclusive hay stents medicados que liberan medicamentos que inhiben la agregación de las plaquetas para evitar que se vuelvan a estenosar estas, ¿no? Obstruir nuevamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como habíamos visto, ¿no? La indicación de la fibrinolisis puede hacerse hasta las 12 horas, ¿no? La angioplastía, ¿no? Idealmente, o fibrinolisis también. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, para que tengan una idea de cómo se hace esto, vamos a ver acá. Pongan atención, por favor. La angioplastia coronaria es una técnica invasiva que permite realizar la revascularización coronaria mediante la apertura de la placa o de la estenosis con un balón, utilizando una vía percutánea para el acceso. Para la realización se utilizan catéteres similares a los utilizados en el cateterismo diagnóstico, pero de mayor lumen interno llamados catéteres guía, en general 6 o 7 French. Una vez canalizado el ostium de la arteria con el catéter guía, se cruza la lesión a tratar con la guía intracoronaria de 0.014 pulgadas y se posiciona en el lecho distal del vaso. A continuación, a través de la guía se avanza un balón de un diámetro y longitud apropiados al tamaño del vaso y la lesión a tratar y se insufla
con un manómetro hasta que se consigue vencer la resistencia de la placa y comprimirla contra la pared. Luego de la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos, se coloca un stent para contener la placa. El stent es una malla metálica de acero inoxidable o cromo cobalto que actúa como soporte o armazón. El stent se encuentra montado en un balón y con un catéter se accede bajo radioscopía y se avanza dicho balón hasta la posición deseada. Ayudado con la inyección de contraste, se insufla el balón que al expandirse libera al stent en el sitio necesario y lo pega a la pared del vaso. Durante la angioplastia coronaria, a la vez que se ensancha la luz vascular, se lesiona el endotelio, lo que provoca activación de las plaquetas circundantes y crea un ámbito propicio para la trombosis. Las plaquetas activadas liberan un factor de crecimiento que actúa en forma local sobre las células musculares lisas, provocando su migración y proliferación desde la capa media a la íntima arterial. Si esta respuesta es exagerada, se crea una matriz extracelular con hiperplasia, que puede protruir a través de los struts del stent, comprometiendo la luz del vaso y ocasionando el fenómeno conocido como restenosis. En forma concomitante y a partir de los bordes laterales de la lesión, comienzan a migrar y a proliferar las células endoteliales sanas con el objetivo de recubrir la superficie dañada. Los stent farmacoactivos liberan medicación que inhibe la proliferación celular, retardando la formación de neoíntima. Esto, si bien es el talón de Aquiles para el tratamiento de la restenosis intrastent, favorece la trombosis del stent dado que prolonga la reendotelización. Por la activación plaquetaria subsecuente a la angioplastia y a la colocación de stent, es necesario administrar doble terapia antiagregante plaquetaria a base de aspirina y clopidogrel. Muy bien, obviamente la realización del procedimiento de fibrinolisis o trombolisis tiene pues algunas contraindicaciones, ¿no? Si el paciente ha tenido alguna vez una hemorragia intracerebral o ha tenido un ácido isquémico en los últimos 6 meses, ¿no? O está en ese momento cruzando con una hemorragia gastrointestinal, etcétera, ¿no? Si tuvo una disección aórtica, ¿no? Eso contraindica la lesión de la fibrinolisis, ¿no? Entonces, acá tenemos los fíticos que usamos el más frecuente actualmente, puede usar Actilice, ¿no? También está el Tenecteplase, ¿no? La forma en que se administra, ¿no? 15 en bolo, luego 50 miligramos en la media hora siguiente y lo que queda, lo restante lo pasa en 1 hora, ¿no? Este otro fibrinolítico llamado Tenecteplase se pasa en bolo, ¿no? Se pasa en una sola dosis, ¿no? En un shot, pues, inmediatamente, ¿no? Y cuando pensamos que el paciente hemos tenido éxito en nuestra fibrinolisis, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos a decir, bueno, el paciente está mejor o ha respondido ante este procedimiento? Uno, que el dolor se alivia sin la necesidad de mayor administración de narcóticos, ¿no? Opioides, ¿no? Hay un descenso del supraesnivel del ST, como por ejemplo acá, ¿no? Se desciende del supraesnivel a más del 50%. O sea, si estaba el suprado, por decir, 5 cuadraditos, que estén 2, ya pues ya más del 50%, y hay un beneficio, ¿no? Aparición de arritmias de reperfusión y obviamente un despliegue de las, porque como se libera, se destapa la arteria, hay una elevación rápida de troponinas, ¿no? Entonces, para terminar, diremos, ¿no? Que los pacientes con síndrome coronario agudo ST elevado deben ser tratados con angioplastía primaria de forma inmediata, idealmente. Si no disponemos de esta angioplastía primaria, el paciente tiene que ser transferido. Pero si yo preveo que para transferir al paciente, es decir, yo estoy en un centro médico, ¿no?
un hospital que no dispongo de angioplastía y el próximo hospital de referencia que tiene servicio de angioplastía y podrían hacer la angioplastía y con el cateterismo y angioplastía y colocación de stent, y yo está más allá de las 2 horas de distancia, entonces tendría que ser yo primero una trombolisis o fibrinolisis, ¿no? Si mi trombolisis es exitosa, o sea, tiene los criterios antes mencionados, ¿no? Alivia el dolor, descenso del suprarrenal de más del 50%, aparecen algunas arritmias de reperfusión, elevación rápida de troponinas. Si he tenido éxito en mi trombolisis, tengo hasta 24 horas para transferirlo al paciente y que le hagan una angioplastía, porque esto nos asegura que no se va a restenosar nuevamente el área de lesión de la coronaria, ¿no es cierto?, donde se formó el coágulo. Entonces, o sea, tiene que ser de sí o sí una angioplastía, ¿no? Pero si mi trombolisis fue fallida, o sea, le di el trombolítico, lo trombolicé y sin embargo no hubo descenso del ST más del 50%, sigue con dolor, no hay arritmias de reperfusión, entonces considero mi trombolisis ha sido fallida, debo referir al paciente para una angioplastía de rescate temprano, o sea, a la brevedad posible, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que tenía que transmitirles por ahora durante esta clase. Entonces, la práctica siguiente que tenemos en esta semana se va a tratar sobre síndrome coronario agudo.